Bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este TIL 2025. Quiero iniciar agradeciendo a Ociel, a Didier, a todo el equipo de T21 por la invitación para moderar el panel y pues a los panelistas que nos acompañan hoy por estar presentes. Vamos a partir de una idea simple. Hoy el caos no es coyuntural, como ya lo decía Ociel y también Jorge, vivíamos en México caos sexenales, ¿verdad? Ahora el caos parece ser sistémico, ¿verdad? Sí, está todo el tiempo. Y aún así todavía estamos entrando a una coyuntura muy concreta, la revisión del TEMEC, ¿verdad? En un entorno, como ya se ha mencionado, de alta volatilidad e incertidumbre. En los últimos días, voces expertas, el presidente Trump también ha puesto sobre la mesa rutas no convencionales que no hemos visto desde hace muchos años, ¿verdad? Y también en el contexto pues hay posibles tensiones bilaterales, ¿verdad? Este tema de pues las reformas aduaneras, toda esta cuestión, ¿verdad? Y que pueden tener repercusiones comerciales. Es un momento para mirar con mucho realismo y preparación este contexto, ¿verdad? Y por eso pues no vamos a asignar probabilidades a los posibles escenarios. Más bien vamos a tratar de hacer un ejercicio muy pragmático de prospectiva, ¿verdad? Comparar dos escenarios que son plausibles, sin asignarles probabilidades de que pueden ocurrir. Más bien analizarlos, ¿verdad? El primer escenario sería pues que lo que conocemos como TEMEC termine y entremos en un escenario de acuerdos bilaterales, como ya se ha mencionado, y el escenario B, el segundo escenario, sería que sí se ratifique con algunos ajustes y desde una altitud de 10,000 pies, pues vamos a tratar de identificar qué podría cambiar, ¿verdad? Y qué haríamos para mantener la operación y la relación con nuestros clientes y proveedores desde la perspectiva de logística y transporte, ¿verdad? El formato va a ser muy simple, respuestas breves en un lenguaje claro. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo antes para tratar de ser muy concisos en dar algunas recomendaciones o consejos o buenas prácticas para estar preparados en uno o en otro escenario, ¿verdad? Y pues la idea es que todos salgamos con 2 o 3 ideas muy concretas que podamos poner en práctica para irnos preparando. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, viendo estos dos escenarios desde un lente de aduanas y cumplimiento. Pues quisiera invitar a los compañeros panelistas a que nos dieran su opinión, ¿verdad? ¿Qué podría cambiar, ¿verdad? Bajo el escenario A, que termine el TEMEC como lo conocemos y que entremos en otro tipo de acuerdo, y el escenario B, que se actualice. Entonces, ¿qué podría cambiar y qué podríamos hacer desde el punto de vista logística y transporte para que no resultáramos afectados, ¿verdad? O estar preparados? Entonces, pues no sé quién quiera iniciar, ¿verdad? ¿Me estás viendo? ¿Quiere decir que yo? No, pues damos Bueno, mi visión es de que la relación México-Estados Unidos de comercio sin tratado yo no la veo. Entonces los dos escenarios que tú planteas, bueno, ahí están. Yo diría que el tema de la bilateralidad en los acuerdos comerciales con Estados Unidos la veo como viable. Algunas gentes creo que lo critican, le tienen un poquito de miedito. Yo francamente me parece que es la alternativa que yo veo más posible que surja con respecto a una revisión del tratado tal y como está. Lo comentamos ahorita entre los panelistas de que tenemos todavía la visión del tratado original, que hasta el nombre le cambió, y eso es muy significativo. Hace 30 años hablamos de un North America Free Trade Agreement. El nuevo ni habla de Norteamérica, habla de México, Estados Unidos y Canadá, que es diferente, aunque aritméticamente es lo mismo, semánticamente no es lo mismo, y no se menciona Free Trade. Entonces Free Trade se usaba a libre de aranceles. Entonces yo creo que vamos a un acuerdo bilateral, porque además lo que estamos observando es de que el presidente Trump legítima y legalmente usa también el tema del comercio como un instrumento de política exterior, y al tener tratados bilaterales le da más flexibilidad.
Eso no es si nos gusta o no, digo, es una decisión de él y una decisión del gobierno de Estados Unidos y claramente se está utilizando como un instrumento de política exterior. Entonces yo veo bilateralidad y yo veo, no veo libre de aranceles, creo que va a haber esquemas de aranceles. Yo diría que lo deseable bajo ese escenario es de que hubiera certidumbre, cuando menos en el mediano plazo. ¿Y en temas logísticos y de transporte ves alguna...? El tema logístico de transporte, yo veo temas, retos en logística y transporte ahorita. O sea, veo rezago en la resolución de algunos problemas de logística y transporte. Entonces yo creo que este nuevo acuerdo, nuevo tratado, como queramos llamar, con Estados Unidos o con la región, en mi opinión no afecta en una gran medida, excepto cosas como, por ejemplo, los trámites aduaneros, la situación aduanera, el rezago tecnológico, una serie de cosas que ya están presentes ahorita en el mundo del transporte y la logística, y que hay un rezago, que hay necesidad de innovación, de inversión y de cambios en la situación. Sí, Gracias. si me permites. Adelante. A ver, yo primero coincido con Humberto, pero a lo mejor no en el final. Las discusiones van a ser bilaterales. Hasta el final vamos a llegar a discusiones trilaterales. Y creo que la razón es bastante lógica, es que los temas que tiene Estados Unidos con México y los temas que tiene Estados Unidos con Canadá son bastante distintos, ¿eh? Entonces no sería raro que tuviéramos discusiones muy bilaterales para terminar en un acuerdo trilateral, como pasó la primera vez. Me tocó a mí estar participando junto con el Consejo Coordinador Empresarial en esas discusiones y negociaciones. Entonces me parece lógico, no me parece, de repente se hace muy catastrófico la nota roja, ¿no? De decir, es que vamos por bilaterales. No sé, yo no creo que vayamos a terminar en un bilateral, pero sí estoy seguro que las discusiones ya son bilaterales el día de hoy. Si me preguntas cuál es el reto más importante para el transporte, y para eso hay que entender que lo que estamos viviendo es un cambio de era, ¿eh? Lo que sí es, cualquiera de ustedes que esté esperando que vamos a restablecer el sistema de comercio anterior, yo creo que se está equivocando, y equivocando rotundamente. Viene un cambio radical que puede durar 20, 25 años, como duró esta época de libre comercio, como bien lo decía Humberto, y me parece que, viendo las prioridades de Estados Unidos con México, que es el tema de seguridad, el tema de migración, como prioridad número uno, yo sí creo que si un país tiene posibilidades de tener no aranceles o arancel muy bajo, es México, y ahorita podemos hablar por qué creo que eso es. Pero para que ello se dé, para que podamos jugar en ese juego, necesitamos cadenas de valor seguras. Y creo que la evolución principal que tiene que tener el comercio es que se tiene que ver como un asegurador de la cadena de valor desde el punto de vista de seguridad. Y eso implica quiénes son tus proveedores, cómo compartes información de tu ruta, cómo compartes información no solamente con tu cliente, sino con las autoridades mexicanas y las autoridades en Estados Unidos. Entonces me parece que se tienen que ver todos los que sean empresas de logística como empresas de seguridad, porque ese es los que van a poder tener un mejor acceso logístico a los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Edward, ¿quieres sacar? Primero que nada, es un placer para el equipo Avid estar con todos ustedes hoy. Es el tercer año que estamos participando, un honor. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Ya existen relaciones bilaterales. Ese USMCA o NAFTA está cambiando frente de nuestros ojos. ¿Cómo sabe eso? O sé eso. Ya están mirando. ¿Me escuchan? Sí. Pero, ¿cómo sé eso? Porque ya cada país están revisando su posición en anticipación para la revisión oficial en junio 2026. So, ya ustedes tienen que revisar sus supply chains ahora para los cambios que vienen y ver maneras diferentes que a lo mejor te va a ayudar para la nueva verdad que viene. Gracias. ¿Quieres agregar Claro. algo? Sí, gracias, Manuel.
como para complementar un ángulo, esta cuestión de ver los escenarios, creo que es muy importante, porque eso es lo mismo que hemos estado recomendando a las empresas importadoras y exportadoras, que analicen escenarios. ¿Qué pasa si me agregan un 15% de arancel, un 30% de arancel? ¿Qué pasa si me quitan algunos beneficios arancelarios o de procedimientos, si me retiran el programa IMEX, si me lo hacen más difícil? Y para la industria de la logística y del transporte es crucial que tengan el oído afinado a lo que está diciendo la industria, porque ustedes están muy ligados, ¿sí? Toda la industria de la logística del transporte está íntegramente ligado a el resto de las industrias o industrias muy particulares, que vamos a seguir platicando de eso. Y una situación que a mí me parece un poco curiosa es todo el tema del TEMEC, y que estamos en la revisión, en principio va sobre una liberalización de los aranceles, una eliminación de los aranceles, ¿no? Liberalización del comercio. Pero cuando hemos estado en algunos foros, en algunos eventos, incluso el viernes pasado que se inauguró el panel para la Secretaría de Economía, se instalaron mesas y el tema menos recurrente eran los aranceles. La gente, digamos, la industria empieza a platicar de restricciones, de procedimientos y de cosas por el estilo. Entonces, aunque el tema arancelario sigue siendo muy importante, lo que le preocupa a la industria en el momento es cuánto se va a tardar en el movimiento. Porque si ya tiene un problema grande, quiere minimizar el resto de los problemas. Y ahí es donde la industria del transporte y la logística tiene una excelente oportunidad. En documentos y en procesos. Si tú puedes alinearte a los procesos de la industria, en tecnología, en conocimiento, en comunicación, en integración, vas a tener una ventaja sobre quien no lo tiene. Y en la cuestión de los documentos suena muy, pues sí, de documentos, claro. Pero si te falta el complemento de carta-aporte en el pedimento, el embarque no va a cruzar. Y ahí puedes estar los días. Y lo que menos necesita la industria en este momento es eso. Toda esta incertidumbre del TEMEC, que lo vamos a ver en los siguientes meses, el hecho de que tú puedas solucionar ese tipo de situaciones en restricciones, que es lo que surge en las conversaciones, va a ser también un punto donde puedes pisar fuerte en el servicio de la industria. Y algo que refleja esa situación, un negocio que ha crecido para Averitt es la demanda para expeditado, para fletes que está parado en la frontera por razones que acaba de decir. Okay. Entonces, si pudiéramos hacer alguna recomendación así específica para poder manejar los escenarios que se nos presentan, en particular para temas de transporte y logística. A ver, ¿tendrías alguna recomendación específica, Humberto? Sí, bueno, un par de puntos. Yo cuando asisto a foros como este, bueno, no tan bueno como este, pero digamos como este, de transporte y logística, siempre se habla de la necesidad de tener una logística de clase mundial, de tener mucho mayor inversión en infraestructura para el transporte, etcétera. Pero a mí lo que me parece es de que no se precisa, no se puntualiza. Siempre se hacen recomendaciones en genérico. Entonces, ¿qué es en concreto y en genérico, muy específico, lo que necesitamos de inversiones en infraestructura, inversiones para tener logística de clase mundial, para verdaderamente tener una mayor competitividad ante la posibilidad de dificultades con el comercio con Estados Unidos? Pues yo creo que es un esfuerzo que nos corresponde a todos y no dejarlo en recomendaciones genéricas. La otra cosa que también yo observo es de que el rezago, por ejemplo, que hay en el uso de tecnología para eficientar la logística y el transporte, sí me parece delicado. Emilio comentó algo al respecto, pero una vez se explica cómo algunas posibilidades de desarrollo tecnológico, de implementaciones tecnológicas, están pendientes por hacerse. Yo creo que esa es la ruta, independientemente de lo que se defina en el sector externo a nuestra actividad, ¿qué es lo que podemos hacer internamente? ¿Cómo puedo ser yo, empresa de transporte, empresa de logística, más eficiente, con mayor rentabilidad, con mejor servicio? Entonces, tener siempre una disposición a esa mejora para salvar las amenazas o las realidades de obstrucción que hubiera haber al comercio. Adelante. A ver, tomando este planteamiento que hace Humberto, yo diría que la principal recomendación que yo hago es: necesitas convertirte en una empresa digital.
Esa es la más importante de todas para mí como usuario de logística, es esa. Es cómo le haces para poder tener los documentos que se necesitan para el comercio exterior en data lakes, como le dicen, ordenados, precisos, exactos, que le puedan ayudar a las empresas a hacer las cosas más fáciles. Creo que ese es uno de los temas, por cierto, menos comunes, ¿sí? Aunque muchos hablan, yo lo tengo en un sistema, no, el chiste es que ese sistema se pueda utilizar, que los datos que tienes en ese sistema los pueda utilizar el usuario. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación que yo haría no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que todos ustedes, para mí, deberían de estar cabildeando en el gobierno mexicano, que es lo que podemos controlar el día de hoy, para la certidumbre jurídica de los clientes, no de ustedes. Fíjate, para mí lo más importante hoy es que todo México que está en el contexto exportador debería de estar apoyando a las empresas maquiladoras, al programa IMEX. Porque es lo más importante, hombre, yo lo digo, a mí lo más crítico para mí es que haya negocio, es que haya empresas que estén manufacturando y produciendo, que importen y exporten, si no, todas las conversaciones que tenemos son irrelevantes, porque no hay negocio. Y yo creo que me toca verlo, lo digo con un poco de bias, como dicen en inglés, porque yo fui presidente de las maquiladoras hace muchos años, pero todos apoyando a que exista el programa IMEX, que se consolide el programa IMEX, que se le dé facilitación comercial al programa IMEX, porque cuando la incertidumbre sube, la única otra palanca que tú tienes para mover el desarrollo económico es la facilitación comercial, ¿sí? Entonces necesitamos ahorita que la incertidumbre está a tope, necesitamos poder subirle a tope la facilitación comercial, y si me preguntan a mí, creo que todos van a coincidir, la facilitación el día de hoy está al revés, está en el sentido opuesto. Cada vez es más difícil sacar un trámite, sacar una extensión de un trámite, sacar una certificación de IVA-IEPS, etcétera. Entonces, me parece que esas son las dos recomendaciones, es involucrarse este foro, qué bueno que se juntan, pero que se junten a ver al secretario de Economía y decirle, nosotros los transportistas queremos que apoyes a las empresas IMEX en México. Muy bien, no sé si nos quieres complementar el punto que acaba de poner Emilio. Sí, justo el tema de la digitalización o la innovación, que también es una, como dicen, buzzword, pero lo importante es aplicarlo, ¿verdad? Es algo concreto que pueda yo implementar. Y ahí mi observación en el tema aduanero también, como dicen, the devil is in the details, ¿no? Entonces un tema, si te falta un detalle con la reforma aduanera, la reforma a la ley aduanera, están sugiriendo que si te equivocas en el COBE, por un dato, tienes multas arriba de 100,000 pesos por detalles. Entonces, si tú en la parte logística sabes que te corresponde una documentación para que el flujo aduanero no se detenga, porque tienes empresa, agente aduanal, exportador, importador, agente aduanal, almacén, y tú quieres contribuir a la facilitación del comercio independientemente de lo que suceda a tu alrededor, necesitas que tus documentos, por eso hablaba de documentos y procesos, que estén fácilmente accesibles, que lo puedas comunicar, que yo no esté pidiéndote un correo, tenga que teclear y luego me contestas 2 días después, sino que cuando tú generas tu propio movimiento, tu complemento cartaporte, tu código para el cruce de la aduana, que a la hora de que yo como agente aduanal transmita mi pedimento, que todos estemos integrados, que sea, por ejemplo, en una plataforma. Entonces, si estás en esa plataforma de innovación, en esa plataforma de digitalización, pues vas a tener mejores oportunidades de cumplir con tu parte, ¿sí? Una cosa es que lo sepas cumplir y otra cosa es que efectivamente lo estés cumpliendo, ahora sí que a nivel de campo. Gracias. ¿Algo que agregar? Sí, gracias. El famoso hoyo negro o black hole ya no es aceptable, y con toda la tecnología y opciones que hay cosas que puedes hacer para evitarlo. Físicamente es tiempo de revisar su supply chain y quitar pisos extra que no son necesarios. Estuvimos con un cliente en Houston, de aquí, Monterrey. Resulta que tiene muchos fletes Canadá, y algo sencillo, se pueden consolidar una caja completa aquí en México y mandar bonded a Canadá, evitando parados en Estados Unidos.
Son cosas así simples, pero van a ayudar mucho en esa época que challenging times. Muy bien, pues de alguna manera podemos concluir que ante estos dos escenarios, pues el transporte y logística, como lo que es un servicio a las empresas exportadoras e importadoras, pues tiene que evolucionar y estar preparado para las nuevas condiciones que seguramente en cualquiera de los dos escenarios van a ser mucho más demandantes, por factores que vengan de Estados Unidos o por cuestiones internas nuestras. Quisiera ahora pues que abordáramos el siguiente planteamiento. La siguiente pregunta va en la línea de que pues en los dos escenarios, ¿cuáles podrían ser los sectores o industrias más afectados, ¿verdad? Y cómo podríamos cuidar nuestras operaciones logísticas para pues estar prevenidos y mitigar los riesgos que pueda representar. Habrá algunas industrias que puedan ser más o menos afectadas según los dos escenarios que hemos planteado y cómo eso podría pues afectarnos logísticamente a las empresas que damos el servicio logístico, ¿verdad? Y no sé si quieres ahora iniciar tu idea. Yo creo que dependiendo qué tiempo me estás preguntando, yo creo que en el corto plazo la presión más importante los tienen los OEMs de muchos sectores, pero ¿quieres ver qué sectores son los importantes? Pues donde hay órdenes ejecutivas. Las armadoras de autos, los fabricantes de tractocamiones, ¿no? Los productores de acero, que no es un OEM, pero creo que ese es el centro de la atención el día de hoy para los Estados Unidos, donde no quiere salir en el tweet o en el True Social de Donald Trump diciendo John Deere es poco patriota porque arrancó una operación en México. Entonces, me parece que la afectación es esa. Ahora, si me voy al fondo de lo que yo creo que está pasando, es que Estados Unidos, y en parte con razón, quiere volver a traer cadenas de valor a los Estados Unidos, y eso que dice Humberto es muy importante, no es Norteamérica, los americanos, para ellos no existe Norteamérica, estoy hablando de la Casa Blanca, por cierto, no estoy hablando de la gente en Estados Unidos. Creo que tienen en algunos casos razón. Creo que hay cadenas de valor que en la globalización quedaron demasiado dependientes de otras partes del mundo y particularmente de Asia. Si tú te vas a la electrónica, por ejemplo, no hay forma de hacer ninguna tarjeta madre en Norteamérica sin involucrar a Asia, por lo menos. ¿Por qué? Porque no hay ni una sola planta en el occidente del mundo que haga un PC board. Y sí, todos ubican un PC board, es la tablita verde donde luego arriba de eso van los transistores y los conectores y los semiconductores y todo. No existe. Entonces, para poder hacer este micrófono, tú necesitas a China. Para poder hacer ese iPhone, necesitas a China. Para poder hacer estas pantallas, necesitas a China. Para poder hacer un avión, un portaaviones, un tanque, necesitas a China el día de hoy, o Asia por lo menos el día de hoy. Entonces, creo que en eso tienen razón. En esa reubicación de estas cadenas estratégicas, creo que la otra que no se habla es la farmacéutica, donde la mayoría de las medicinas del mundo dependen de los ingredientes activos que se producen en China o en la India, dicen, pero la India le compra 70% de sus componentes a China. O sea que a final de cuentas dependemos de las medicinas del mundo de China. Por eso creo que no vamos a tener una gran guerra, porque no te puedes ir a la guerra sin medicinas y sin electrónicos. Entonces, por eso Donald Trump me parece que a veces aprieta con China y luego cede, porque sabe que no podemos ahorita estar sin ellos. Y con esto digo, si Estados Unidos va a traer esas cadenas de valor críticas a su país, creo que parcialmente lo van a lograr, pero México es el siguiente gran proveedor de Estados Unidos. Y yo creo que si en Norteamérica hay un lugar que Estados Unidos necesita un buen deal, es con México. Y creo que vamos a seguir haciendo tractocamiones, aunque ahorita a lo mejor las empresas van a anunciar más bien inversiones en Estados Unidos, etcétera. Pero no tengo la menor duda que vamos a ser el gran proveedor de todas las industrias estratégicas de Estados Unidos. Ok, muy bien. Pues bueno, ese sería como en el largo plazo, en el contexto global, ¿verdad? Pero en el corto plazo, mediano plazo,
algo que tengamos que estar prevenidos por si sucede uno u otro escenario, en particular refiriéndonos a alguna industria? Sí, claro. Sobre todo en el escenario, en el segundo escenario donde haya una revisión del TEMEC, y nuevamente también porque el enfoque es industrial, va por industrias, no son aranceles. Si se fijan en los anuncios de Trump de los últimos meses, no va para, claro, se menciona México, pero va, sobre todo en los últimos meses, va sobre ciertas industrias, ¿no? La industria de la automotriz, la industria de los muebles, la industria de artículos de cocina, entre otras cosas, ¿no? Entonces, una recomendación que nosotros hacemos o platicamos con nuestros clientes, que son los que directamente resienten el aumento de los aranceles, es: tú necesitas tener un bill of materials de todo lo que tú produces, que sí lo tienen, pero tienes que complementarlo con fracción arancelaria, valor y origen, porque con esos 3 datos yo puedo determinar el origen de las mercancías, puedo determinar si es mexicano y me puedo beneficiar del TEMEC, puedo elaborar un certificado de origen. Si no tengo esa información, no lo puedo hacer. Y hoy en día tiene que ser muy dinámico eso. Entonces, eso mismo yo lo trasladaría a mi operación, refiriéndome a transportes y logística. Ustedes necesitan tener un portafolio de todas las mercancías que ustedes cargan, que tienen los camiones, quiénes son esos clientes, a qué industrias corresponden, cuáles son las fracciones arancelarias, cuáles son las tasas arancelarias, porque lo mismo que le afecta a tu cliente, pues a final de cuentas te va a venir afectando a ti. El día de mañana, donde hay un aumento arancelario y tenga que buscar un proveedor nacional, pues va a dejar de comprar de China. El día de mañana que le aumenten una arancela, cierta fracción arancelaria, y te dejen de comprar en Estados Unidos, se va a acabar esa cadena que va hacia el norte, ¿no? Entonces, si yo fuera transportista, yo tendría mi portafolio de clientes, qué mercancías importa o exporta cada uno de ellos con fracción arancelaria, y después, que lo vamos a también comentar más tarde, bueno, cómo sé para quién viene, ¿sí? O en el TEMEC, qué es lo que se está negociando, corresponde a la industria a la que yo atiendo, corresponde a las fracciones arancelarias que yo atiendo, o a qué tipo de mercancías, si es que yo las estoy acarreando, yo tendría que hacer algún ajuste o prepararme con mi cliente. Sí, porque al final tú le das servicio al cliente, y si el cliente enfrenta pues aranceles y no está preparado y le trae temas financieros, pues me van a repercutir. Que no te tome por sorpresa, que tú te enteres por el aviso y no tanto porque el cliente 2 semanas después te dijo ya no tengo embarques, sino que tú sepas de antemano y dices: oye, yo sé que hay un arancel para ti, ¿cómo le vamos a hacer cómo te ayudo, ¿no? ¿Cómo piensas solucionar esta situación? ¿Sí? ¿Hay algo que agregar, Eduardo? Sí, algo importante que está pasando mucho ahora por los tariffs. Hay muchos duties grandes ahora que tienen que pagar, y antes no era tan problemático. Avid lo cubrió y después cobró al cliente, pero ahora las cantidades son tan grandes que no podemos hacer eso más. Y aparte, ya muchos están cobrando un fee, a veces hasta 6% de esa cantidad de dinero que no existía antes. Es algo muy importante ahora que estás pensando de cómo evitar o reducir ese impacto de costos extras por los tariffs. Okay? Y buen punto de perspectiva de Trump, y hay mucha gente apoyando Trump con ese pensamiento se dice isolationism, que ha existido en Estados Unidos por puro geography por muchos años. Piensan muchos que no necesitamos el resto del mundo. ¿Okay? Y desafortunadamente ahora incluye Canadá, México, que antes nunca hablaron así. Por razones estratégicas están tratando de traer a larga plazo todo lo que es necesario para la defensa de los Estados Unidos, pero no depender en Asia, no depender en Europa. Es algo para fijar, muy importante. Sí. Humberto, ¿quieres agregar algo? Sí, con respecto a lo que tú decías de qué industria se puede ver afectada en el corto o mediano plazo. Bueno, no hay duda de que la industria automotriz, como ya se dijo, pues es importantísima en México, es el principal exportador. Ya sabemos todos los datos de la industria automotriz.
Ahora, yo creo que las implicaciones que puede tener la industria por este efecto de los aranceles o cualquier otra restricción de comercio, bueno, puede afectar la oferta que puede satisfacer la industria automotriz y consecuentemente los volúmenes y consecuentemente los volúmenes a transportar. Pero yo diría que desde el mundo de la logística y el transporte, lo que podemos hacer es con esa industria o con otras que también son relevantes, como lo se dijo, lo de electrodomésticos, que además son muy demandantes de transporte, tener mayor cercanía con ellos para ver cómo colaboramos para ser más eficiente como sector de actividad económica, incluyendo la logística. Lo otro es una cosa externa que hay que estar observando porque va a afectarme la demanda, pero no hay mucho más que puedes hacer. Entonces, en el tema de la parte física de la relación comercial, está la parte todo documental y tecnológica, que es una, pero la parte física ahí está. Los transportistas transportan físicamente los bienes. Entonces ahí es donde creo que se pueden abrir esquemas de colaboración. Y por otro lado, el tema de infraestructura, insisto en él. Yo he estado trabajando con el gobierno de Texas en los últimos 6 años y se ha hecho un plan maestro de transporte transfronterizo que atiende precisamente todos esos obstáculos físicos que por lo del nearshoring y que lo de la pandemia y lo de se agrava la situación y hay que buscar soluciones nuevas. Pero al final de cuentas llegas a la conclusión de que las inversiones que hay que hacer en infraestructura logística son muy importantes y es lo físico, ¿verdad? A mí a veces me gusta comentar con amigos que no conocen muy bien aquí este territorio, decirles, oye, la carretera de Monterrey a Laredo pues es la más importante del planeta en términos de transporte de mercancías. Si ahorita la duplicaran de capacidad, sería insuficiente. Ahora, los proyectos de inversión, por ejemplo, para darle conectividad a la frontera norte en México, oye, son proyectos que tienen 20 años en la cartera de este gobierno y del anterior y del anterior y del anterior. Nos encontramos proyectos de desarrollo de infraestructura que han aparecido en los últimos 4 planes de desarrollo nacional. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que enfrentarlas y nosotros también aportar soluciones para cómo invertir, cómo mejorar, cómo hacer más eficiente el transporte. Este esfuerzo que está haciendo Texas en colaboración con muchos mexicanos, stakeholders aquí presentes, yo creo que es muy importante porque cuando menos orienta una necesidad de resolver, que es el tema de infraestructura física, además de lo tecnológico, además de lo aduanero, además de lo documental. Muy bien, muchas gracias, Humberto. ¿Me deja hacer un comentario al respecto de eso? Sí, adelante. Yo creo, primero, no creo que Norteamérica sea el lugar más competitivo del mundo, primero. Yo creo que hay que empezar por ahí, sí, por la autocrítica. No hay duda que el sureste asiático es el lugar más competitivo del mundo. Son donde más robots se usan por persona el día de hoy, donde más dinero se invierte en la innovación, donde más horas van los niños a la escuela, donde tienen la electrónica, ¿no? Y si te vas más a los temas de datos, de inteligencia artificial, es donde más datos concentrados tienen el día de hoy. Entonces tenemos un problema hacia adelante importante. Ahora, a mí en lo personal digo, pues yo no quiero ser el más competitivo del mundo, quiero ser el mejor de nuestra región para que nos genere bienestar a nosotros. Pero creo que, como dice Humberto, hay que pensar a la China, hay que pensar qué hizo China en 25 años, hombre. Nosotros en 25 años hicimos algunas cosas muy interesantes también. Transformamos el corredor industrial de Guanajuato en la capital de la industria automotriz de Norteamérica y no lo estamos contando. En los últimos 5 años nos convertimos en el cliente más importante para los Estados Unidos y no lo estamos contando. Entonces deberíamos de pensar un poco a la China, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas que hacen los chinos mucho mejor que nosotros es infraestructura, mucho, mucho mejor. El otro día que fui a Laredo, hombre, el puente dentro de Laredo, no me sé el highway, pero el overpass que acaban de construir ahí es más grande que el puente con el que cruzamos la mercancía en el cruce fronterizo más importante del mundo. Yo me pregunto, ¿no podemos en esa carretera, la más importante del mundo, hacer un overpass gigante de 10 carriles por lado, que pase de un lado al otro de la frontera? En realidad no tiene chiste, ¿eh? Aquí están construyendo el metro, hombre. ¿Por qué no pudiéramos hacerlo nosotros? Entonces creo que lo que falta es un tema de visión de mucho más largo plazo y de dejar de hacer estudios nuevos, porque si ahorita te juntas tú con Humberto, te va a decir los 5 proyectos más importantes. Oye, a lo mejor hay 10, pero te va a decir los 5 más importantes que nos darían altísima competitividad.
Y me parece que lo único que podemos hacer ahorita como México es trabajar en nuestra competitividad y estrechar lazos con los estados, particularmente con Texas, porque es el estado más importante para nosotros. Muy bien, pues totalmente de acuerdo. Y bueno, pues para ir acercándonos a la conclusión de este panel y pasar al espacio de las preguntas de la audiencia, yo quisiera que cerráramos con una recomendación así muy concreta, alguna señal a la que hay que estar atento para irnos preparando para estos posibles escenarios, ¿verdad? Y si pudiéramos ser todavía más prácticos, ¿qué le sugerirías a una empresa que está en logística y transporte que podría empezar a hacer la próxima semana? ¿Verdad? Entonces, Eduardo. Pues sí, pues cualquier crisis representa oportunidad. So, es mi recomendación principal. Use esa crisis para revisar su supply chain y ver cómo puedes hacer eficiencias, mejorar, ver otras opciones. Solo porque sirve la última 20 años como estás moviendo cosas, no significa que siempre vas a hacerlo así. So, revisar todo y empieza a nuevo. Muchas gracias. Claro, yo voy a reiterar sobre incluso el comentario anterior de tener tu lista de mercancías bien identificadas de todos tus clientes, sobre qué industrias van, con sus fracciones arancelarias, y hay dos herramientas, y reiterando algo que mencionó también Emilio, el tema de, si tú revisas la iniciativa de reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que es lo último que anunció el secretario de Economía, de aranceles que van a aumentar precisamente de China, ahora sí de importación, ¿no? Vienen mencionados por iniciativa de la presidenta, vienen mencionadas las industrias. Si tú atiendes una de esas industrias, más vale que estés ya platicando con tus clientes. Está ese documento. Hay otro recurso también que es el que presenta las investigaciones de parte de la US Trade Representation o Representative, donde esas investigaciones son las que después se convierten en estos anuncios de la sección 232 y todo lo demás. Si tú revisas la lista, la primera mitad de la lista de las industrias, y viene por industrias, se mencionan, son las que ya tenemos ahorita, ya estamos jugando con ellas. Pero hay una lista de otras 6, 8 industrias que seguramente en los próximos meses vamos a tener como algún anuncio que también van sobre las industrias que cada uno de ustedes sirve. Y esas industrias son las que seguramente a la hora de una revisión del TEMEC, donde se revisan las reglas de origen, donde se ajustan sobre todo la industria automotriz, aeronáutica, electrodomésticos, van a ir sobre esas situaciones. Entonces, si estás involucrado en esas industrias, yo te recomendaría, con mucho gusto podemos después del panel compartir los recursos, los tengo ahí a la mano, los podemos compartir para que tengas acceso y estés monitoreando frecuentemente esas situaciones, y agregar nada más el tema nuevamente de la innovación práctica, ¿no? El tema de digitalización es necesario, si se puede hacer digamos, sobre lo primero que tengas ahí a la mano que necesitas mejorar, hacer siempre ese esfuerzo por innovar en operaciones. Muchas gracias. Sí. No, yo mi comentario, mi recomendación sería, va a sonar medio raro siempre, más bien de actitud. Yo creo que tenemos que rechazar todas las visiones apocalípticas de la situación. El apocalipsis no va a surgir. Yo creo que también hay que considerar de que todo mundo, todas las partes y contrapartes hacemos lo razonable. Aquí no hay nadie irracional. Lo que tenemos que hacer es entender eso y entender de que esa aparente irracionalidad de algunas decisiones es porque nuestros intereses son diferentes, porque nuestra etapa de desarrollo es diferente, porque nuestras condiciones socioeconómicas son diferentes, etcétera, pero la razonabilidad existe. Entonces, con esa actitud, ver las cosas, ver los problemas, ver las oportunidades, salir adelante de ellas y hacer lo que cada quien nos corresponda. Pero yo creo que en el tema de logística y transporte sí tenemos, vamos a decir, la obligación de estar muy atentos a cómo aporto para mis clientes a salir adelante de cualquier reto y aprovechar cualquier oportunidad. Sí, no se va a terminar el mundo, pero las condiciones van a ser
pues más demandantes. Emilio. Sí, por eso quería hablar primero que Humberto, porque me quitó lo que yo iba a decir. No. Yo lo que iba a decir, lo primero que tienes que hacer es dejar de quejarte. Y empiezo con el tema dentro de México, porque acabo de estar tuvimos el North Capital Forum ahí en la Ciudad de México y me tocó entrevistar a la persona de Gallup. Gallup es uno de los encuestadores, o el encuestador más grande del mundo, o uno de los encuestadores más grandes del mundo. Y la gente más positiva, los jóvenes más positivos del mundo son los mexicanos. Entonces, cuando están optimistas, tampoco el que tenga esté desesperado porque cambien las cosas también, pues se tiene que esperar un ratito, porque mientras el 75% de los jóvenes de México estén optimistas, pues entonces tenemos un problema. Se van a tardar en hacer un cambio de decisión. Lo mismo pasa con el gobierno, estas versiones fatalistas que le llevamos nosotros al gobierno, es que con la reforma, con la nueva ley de aduanas se va a acabar el comercio exterior. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no se acaba el comercio exterior, no solo eso, debemos amanecer otra vez, ahora sí, como el socio comercial de Estados Unidos número 1 en todos los sentidos, el mayor importador y el mayor exportador. Entonces, cuando tú vas con el gobierno y le dices eso, te dice, pues, ¿cómo, hombre? ¿De qué me estás hablando? Entonces, tenemos que ser mucho más estratégicos en nuestros planteamientos y mucho más puntuales en nuestras propuestas. Así que yo diría 2 recomendaciones. La primera es, no te da gana nada quejarte, ¿no? Ese es lo primero. Es más, bloquea bastante la innovación, este tema de nomás estarse quejando. Y segundo es, participa. Me parece que ese es el tema más relevante de la iniciativa privada mexicana, del transportista y de la maquiladora y del que le da servicios, es participar en forma. Y la última cosa que haría que daría como recomendación y esto lo digo a nombre de David Noel Ramírez, que en paz descanse, que era el presidente de nuestro consejo, es ser ético es rentable. ¿Por qué lo digo? Porque la cadena de valor que nosotros tengamos, toda la proveeduría, cada vez más va a estar sujeta a una evaluación no solamente de México, sino del extranjero. Entonces, más vale que estemos con cadenas de valor sólidas, cumplidas, de gente que pague sus impuestos, que se dedique a lo que tenemos que hacer, con todos los retos de seguridad que tiene las empresas transportistas, pero creo que hay también forma de enfrentarlos. Entonces, por ahí viene un poco la recomendación. Excelente. Bueno, pues abrimos el espacio tenemos todavía algunos minutos, abrimos el espacio para preguntas que puedan tener ustedes. Les agradeceríamos cuando tomen el micrófono, pues se presenten, nos digan la empresa o organización que representan y si quieren dirigir la pregunta a alguno de los panelistas. Así es, muchas gracias. Y justamente si alguien tiene alguna pregunta sobre el panel, tenemos acá nuestras edecanes listas para hacerles llegar el micrófono. Levanten la mano, por favor. Mientras se anima, ¿me dejas hacer un comentario? Mientras levantan la mano, porque… Sí, claro. Creo que hay que entender también este contexto que hablábamos de dónde estamos parados ahorita con Estados Unidos y la estrategia de negociación de Donald Trump. Yo creo que no sería razonable pensar que Estados Unidos pueda mantener su cadena de producción y de valor basada en 232, en órdenes ejecutivas 232 de emergencia nacional. No puedes estar 4 años diciendo que estás en emergencia nacional. Creo que es estrategias súper específicas de negociación con México y con Canadá. Entonces, lo que sí quiere Donald Trump es entrar a la mesa de negociación, iniciar la mesa de negociación con 232 de acero, aluminio, de derivados, de dispositivos médicos, de lumber y muebles, etcétera. Entonces, creo que lo que hay que hacer es poder aguantar bien el tema de la negociación y creo que vamos a estar razonablemente bien, ¿no? Porque 50%, como lo decías tú, no lo puede hacer Estados Unidos, o la otra que pudiera hacer Estados Unidos es comerse la inflación una vez de todos estos aranceles y mantener sus mismas cadenas de producción, porque en realidad no van a cambiar radicalmente las cadenas de producción. Sí, hay mucha interdependencia entre las dos economías, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas aquí en la aplicación, entonces empiezo aquí con
con la primera de Valeria Santillana. ¿Qué consecuencias tendría la bilateralidad en caso de ser aplicada a los negocios que ya están en marcha y al transporte en sí? No sé quién quiera. La verdad que no se oía. Si puede repetirla porque no se oyó. ¿Qué consecuencias tendría la bilateralidad que cayéramos en el escenario A, ¿verdad? En caso de ser aplicada? A esta cosa se apagó, la tecnología no tiene palabra de honor, ¿verdad? En caso de ser aplicada a los negocios que ya están en marcha y al transporte en sí. O sea, ¿qué consecuencias tendría la bilateralidad, el escenario A, en caso de que cayéramos en esto, ¿verdad? No sé. Yo creo que fundamentalmente nada, ¿eh? En realidad lo que tenemos es una relación bilateral con México, entre México y Estados Unidos. Nuestro comercio con Canadá es bastante poco, ¿eh? ¿Qué no me gustaría? Que si es nada más bilateral, que sí va a haber algunos capítulos adicionales, porque lo que tenemos, y Humberto lo decía bien, no tenemos un tratado de comercio, ¿eh? Es un tratado de relación, más allá que eso. Entonces no me sorprendería que en este, por ejemplo, en este TEMEC tengamos que meterle ciberseguridad. No me sorprendería que le quieran meter temas de seguridad, si es la prioridad número uno. Entonces, pero para el negocio en sí, yo creo que no tanto, siempre y cuando los americanos sean razonablemente razonables en el tema de reglas de origen. Ok. Eduardo, ¿algo que agregar? Y si pasa eso, va a seguir la que no queremos, la incertidumbre, ¿no? Uncertainty, ¿no? Ya tenemos que llegar a un momento que ya no hay eso para que podamos seguir adelante. Pero si pasa eso, yo veo esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta de Rodolfo Cepeda: ¿qué mecanismos y tecnologías están contemplando en el TEMEC para garantizar trazabilidad de los embarques? No sé si... Bueno, yo creo que el desarrollo de tecnología precisamente para trazabilidad ha habido muchos avances en México. Digo, lo que se comentaba en la previa que tuvimos de que lo que hace 10 años era opcional, ahora es obligatorio. Yo la experiencia que tengo cuando han venido visitantes, particularmente del Departamento de Transporte de Texas, y han visto lo que hay en materia de seguridad patrimonial, que tiene que ver con la trazabilidad, también en la gestión, pero tanto vial como patrimonial, pues se quedan muy bien impresionados. O sea, hay muy buenos proveedores, hay muy buen desarrollo, inclusive propio, que se está haciendo. Entonces yo creo que pues eso es una muy buena noticia. Sí, ¿algo que agregar? Sí, yo creo que van en dos sentidos. Una parte, el tema de la infraestructura, también todos los sistemas aduaneros, no solamente en México, pero también en Estados Unidos, están avanzando mucho, y ya tiene años, esto se está solamente reforzando, que todo lo que pasa en la aduana, toda la información que se transmite a la aduana, toda la información comercial que existe entre los dos países, cada vez la información es más granular, más específica, y te pueden identificar de una manera más sencilla. Eso tiene que ver con trazabilidad, si bien no es necesariamente el GPS, ¿verdad?, el camión, que pudiera después también integrarse información de ese tipo, pudiera ser situaciones en ese sentido. Y otra parte de la trazabilidad, comentaba un compañero de profesión, que en la cuestión de las empresas CIMEX, y no dudo también que se incluya como que se agregue en el tema del TEMEC precisamente el control, decía, en una operación virtual entre dos empresas, quizás algunos de ustedes hacen operaciones entre empresas CIMEX aquí en México, dice, le pidieron a esta empresa que estaba auditando, tengo entendido que era Secretaría de Economía, le pidieron que le mostrara los tickets de las casetas por donde pasó el chofer para llegar a su destino. ¿Cuántas veces sus choferes con las empresas que trabajan, que el chofer agarra, mira, déjame lo guardo y esto va a ser muy necesario? No, lo tiras a la basura, ¿no? Te lo dan y lo avientas a la calle, ¿no? Entonces, esa trazabilidad a ese grado de granularidad, pueden empezar a hacerse necesarias las atenciones, sobre todo las empresas logísticas. Entonces van en ambos sentidos. Pero si entendí bien la pregunta, creo algo positivo también que está pasando es la diversificación de opciones, de módulos de transporte. Hace mucho estamos enfocados en puro over the road, pero muy importante que está haciendo CPKC en cuestión de ferrocarril.
que están haciendo por los puertos, para también ver opciones marítimas para ir a Estados Unidos y evitar los Estados Unidos para llegar a otros países. Muy bien. Perdón, nomás un comentario ahí. Yo creo que lo importante es no qué tecnología se está usando el gobierno, es qué requisitos te está pidiendo el gobierno y por lo tanto qué herramientas tecnológicas vas a hacer tú para demostrarles. Por ejemplo, el CBP ya tiene pruebas de usar blockchain para garantizar el origen del acero desde el molino, digamos, para todo este tema de melted and pour, porque qué preocupación tiene todo el tema este de transshipment de China. Entonces sí va a haber cada vez más requisitos con respecto de garantizar el origen, y para eso la única forma de hacerlo es los de blockchain le dicen tu digital verifiable credential, es como vas dejando la huella digital de tu origen a través del tiempo. Entonces esas tecnologías nuevas, blockchain, vamos a tener que aprender un poquito de eso porque si no nos vamos a quedar obsoletos. Muy bien, pues es que también la siguiente pregunta que está dirigida a ti, comenta Rodolfo Cepeda, dice, comentó Emilio hace un momento que es indispensable implementar seguridad en las empresas logísticas. ¿Qué tienen que implementar? A ver, yo lo que creo que tenemos, y esto lo hemos, a mí me toca participar en una iniciativa que cuando está Trump se baja y luego se va Trump y regresa, que se llama el US Mexico CEO Dialogue, donde hay CEOs mexicanos y CEOs americanos, donde hacemos propuestas al gobierno de los Estados Unidos y de México y en diferentes temas. A mí me toca llevar el tema de Trade Facilitation. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros diciéndole a México y a Estados Unidos? Nos encantaría implementar un concepto de corredores logísticos seguros que incluya empresas confiables. Entonces, si yo soy una empresa en Monterrey y yo tengo Citipat y OEA y sale mi transporte con trayecto, ¿no?, que tiene toda la tecnología, no es comercial, es porque los usamos y los conozco, pero y le puedo garantizar al CBP y aduanas que mi transporte nunca se desvió de este corredor logístico Monterrey-Nuevo Laredo, ese camión debería de cruzar a Laredo, Texas sin tocar absolutamente nada. Entonces, eso sería como digamos, el tema aspiracional para nosotros como usuarios de la logística, sería cómo le haces para blindar no solamente tu empresa, tus proveedores, sino asegurarte que esa carretera no tiene contingencias, y para eso necesitamos al gobierno para que lo patrullen y que no tengas ese tipo de cosas. Pero es bastante razonable y fácil hacer, ¿eh? Sí. Son 220 kilómetros, hombre, se pudieran hacer bastante bien. Sí, muy bien. Pues hay aquí una siguiente pregunta, se identificó con MU. ¿Qué acuerdos consideran más efectivos para reducir las barreras no arancelarias que actualmente limitan el comercio transfronterizo? ¿Qué puertos? ¿Qué acuerdos consideran más efectivos para reducir las barreras no arancelarias que actualmente limitan el comercio transfronterizo? ¿Algún acuerdo para reducir barreras no arancelarias? Bueno, el tema ahorita es que la tendencia es que y esto es internacional, no es nada más Estados Unidos, sino es nada más México. Lo que estamos viendo ahorita con la cuestión del aumento de las regulaciones o las restricciones o las limitaciones, la lentitud de los procesos, etcétera, está pasando a nivel internacional. La Organización Mundial de Comercio tiene estadísticas en cuanto a las medidas de este tipo que se implementan y se ve una clara alza desde el 2015. O sea, esto no es nuevo. Esto es una manifestación nada más de lo que estamos viviendo. Entonces, lo que ha propuesto la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, que en principio tienen la intención de facilitar el comercio, pues ahorita los países van en el otro sentido. Entonces, ahorita esos acuerdos ya existen, solamente que los países están de alguna manera ignorándolos por este momento, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Yo creo que sí tiene que venir mucho de, como se llama, de grassroots, de ustedes, de la iniciativa privada, del transporte, es decir, México, autoridad, queremos que las cosas funcionen así y la razón es esta y esta y esta. Necesitamos que sea fácil el acceso al comercio, el flujo del comercio, y que sean iniciativas que empiecen dentro de los países para que cuando nos toque
negociar con nuestros socios comerciales, pues tengamos un punto de partida ya desde el principio de vamos a reducir estas limitaciones, estas restricciones, este aumento de la tramitología, ¿no? Muy bien. Perdón, pero creo que es relevante para esto. La herramienta más eficiente para quitar las barreras no arancelarias se llaman Executive Orders 232. Eso es la razón principal de Estados Unidos, o una de las grandes razones de Estados Unidos, y también es cuando hay que reconocer, como decía ahorita Humberto, es que Donald Trump tiene razón. Los países han puesto muchas barreras no arancelarias, entre ellos México, Canadá no es la excepción, Europa tiene un montón. Es un proteccionismo disfrazado, que no es de aranceles, pero disfrazado de otra manera. Y creo que ese es el objetivo, uno de los grandes objetivos de Donald Trump. Si ustedes ven el documento de USTR, de 50 y tantos puntos que tiene hacia México, la gran mayoría de esas son barreras no arancelarias al comercio y a la inversión. Lo que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad, lo que está pasando en Pemex, ¿sí? Obviamente la COFEPRIS, etcétera, todas esas son barreras no arancelarias, y la única herramienta que está funcionando ahorita son las 232, porque la Organización Mundial de Comercio está fracasada el día de hoy. Hay que también ser realistas. Todos esos organismos internacionales se volvieron como nada más para el turismo organizacional, pero nadie les hace caso. Entonces creo que va a haber que replantear cuál va a ser el mecanismo del comercio internacional que realmente haga que los países se muevan en una facilitación, y creo que esto va a pasar solamente con los socios comerciales. Muy bien, pues muchas gracias. No sé, ¿tenemos todavía tiempo para alguna pregunta? ¿Cómo andamos? ¿Sí? Bueno, aquí José Andrés González plantea en dos preguntas que nos compartió, pues el tema del talento, ¿verdad? Que pues necesitamos jóvenes talentosos que lleguen a las empresas, a las organizaciones, ¿verdad? Para que sean capaces de manejar las herramientas tecnológicas, aprender y poder usar las herramientas tecnológicas que tenemos. A mí me toca un poco de esto porque pues yo soy docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la maestría en logística desde hace pues 15 años, ¿verdad? Y del Tecnológico de Monterrey también, y te puedo decir que sí hay talento, escaso, ¿verdad? Pero sí hay talento, y pues eso es a lo que le estamos apostando. Lo que sí es que el avance de la tecnología es tan rápido, ¿verdad? Que batallamos para poder estar al día en lo que se necesita, ¿verdad? En lo que están necesitando ustedes. Pero pues también queda el tema de pues invertir en la capacitación. A mí me toca también estar en educación ejecutiva del TEC de Monterrey, y veo que pues no, las empresas tampoco le apuestan a desarrollar el talento, ¿verdad? Y creo que si no me llega de la universidad, pues tengo que buscarlo yo y desarrollarlo yo aquí adentro, ¿verdad? Porque los tiempos son demandantes en este sentido, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos inéditos donde el avance tecnológico es tan rápido que pues la universidad no te la va a dar tan inmediato como lo que necesitas, pero de que hay talento yo lo veo. Y perspectiva americano que yo veo cada día cuando voy visitando clientes aquí en México, obvio el talento, más que nada las ganas, y tú acabas de decir a alguien, optimismo. Es muy impresionado con la gente aquí en México, jóvenes. Sí, la actitud positiva. A ver, el talento, gente hay, ¿ok? Yo siempre les digo, si no les gusta, si ahorita piensan que no hay gente, espérense en 10 años, porque ahorita es el bono demográfico de México, ahorita es donde más gente hay, y gente súper trabajadora, optimista, los jóvenes y las jóvenes mexicanos buenísimos para aprender, etcétera. Sí creo que tiene que haber capacitación para el empleo. Sin embargo, sí hay lugares donde es crítico, y ahí sí es relevante para ustedes. Si ustedes me preguntan dónde es donde yo veo y escucho que hay más falta de talento, es en choferes para el tema de logística. Creo que hay empresas que hacen, otra vez Trayecto tiene una escuela espectacular aquí para entrenar gente, y hacen cosas muy interesantes,
probar mujeres también para que operen los tractocamiones, ya han hecho cosas muy interesantes de hasta tener camiones un poco más ligeros para que puedan manejarlo, pero hay cosas coyunturales en este sector que se tienen que resolver, y vuelvo al mismo tema de seguridad. Okay. Si tú no tienes corredores logísticos seguros, es difícil que tú puedas convencer a más gente de trabajar de chofer de tractocamiones, de madrinas, etcétera. Son sueldazos, Los choferes de madrina ganan muchísimo más que cualquier operador y que muchos gerentes en las operaciones de manufactura. El tema es quién se anima a hacerlo, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? Y ahí la seguridad son estos temas como estos higiénicos, grandes higiénicos de este país, infraestructura, seguridad, facilitación, que entonces nos permiten ir resolviendo los otros temas, pero sí hay temas de talento específico en algunas profesiones, y esa es una donde sin duda hay temas críticos. Yo creo, perdón Manuel, que si se puede decir, la mayor rentabilidad que yo veo en cuanto a la capacitación, la preparación del talento, no está tanto en las universidades, sino está en las organizaciones interesadas en el tema. Yo creo que antes lo importante, en la época, digamos, del florecimiento de las universidades, que siendo muy buenas, por supuesto, las universidades, ahí el enfoque era saber cosas, ¿verdad? Y ahora en la capacitación que se necesita es que la gente sepa hacer cosas. Entonces, todos esos seminarios, cursos, programas, etcétera, que tienen todas las asociaciones, los tienen las empresas. Tú mencionabas el caso de la Universidad de Trayecto, pero lo tiene la NTP, lo tiene la Canacar, lo tiene Comce, lo tiene Index, una ola de, digamos, de programas para que la gente aprenda a hacer las cosas, en la parte administrativa, en la parte tecnológica y también en la parte, digamos, física de los temas. Entonces yo creo que ahí es donde yo veo un florecimiento de eso, muchas certificaciones, muchas acreditaciones, muchos diplomados, muchos eventos de capacitación para saber hacer. Yo creo que ahí es donde el desarrollo de talento tiene que seguir desarrollándose, y seguramente va a generar cosas positivas para la industria. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Pues no sé si nos quedan todavía algunos minutitos para la última. Sí, algunos minutitos, claro que sí. 27 minutos con 40 segundos. Quedan. Es lo que dice ahí. Adelante, adelante. ¿Está ahí? 27 minutos. No sé. Bueno, yo no tengo 27 minutos nomás porque para poder llegar al aeropuerto, pero... Nos quedan 5 minutitos, podemos dar con otras 2 preguntitas. la última pregunta de Ricardo Rivera: ¿qué necesita México para dejar de ser reactivo y pasar a ser proactivo en referencia a nuevos retos en comercio internacional y logística? Pues yo vuelvo a lo mismo, es el tema de participar. O sea, necesitamos al gobierno, eso no hay duda de ello. Necesitamos un gobierno que tenga planes Méxicos que se puedan ejecutar, que tengan presupuesto y que se les pueda dar continuidad de mediano y largo plazo. Si cada alcalde que llega, si cada gobernador que llega, si cada presidente que llega quiere destruir lo anterior para empezar de cero, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, creo que lo que necesitamos es continuidad de proyectos, particularmente cuando hablas de infraestructura, de educación. Son 2 temas que los 6 años no te duran para nada, hombre. Entonces, ¿cómo creo que hay 2 formas? Uno, participar en el gobierno. Ahí está muy bueno el libro de Miguel Treviño, por cierto, que precisamente habla de eso. O desde la iniciativa privada tratar de influir. Se requiere más esfuerzo que desde el gobierno. Yo, como me pretendo mantenerme en la iniciativa privada, pues hay que participar. Eduardo. Un comentario que yo creo muy importante para México en los años que vienen es crecer el sector de consumidor, con poder de comprar. Y ese va de algo natural, un equilibrio entre estados en México, mexicanos comprando más productos y el poder para hacerlo. Muy bien.
Sí, yo reiteraría, creo que la pregunta es bastante complicada, ¿no? El tema de pues, por dónde le entras al asunto. Incluso podemos hablar de frases o palabras que a lo mejor pues tratan de, o tienen buenas intenciones, como la innovación, la educación, pero todo se necesita, la verdad es que es necesario todo. Pero si pudiera yo simplemente focalizar sobre el foro que tenemos en este momento de transporte y logística, y creo también viendo la agenda, pues hay un componente muy importante de la innovación, la tecnología, y en ese sentido pienso, y reiterando, que sobre la iniciativa privada, sobre ustedes, oye, si mientras el resto de las circunstancias suceden, la parte que yo tengo disponible en mi organización, pues es yo cómo puedo innovar y llevar hacia adelante, y eso a lo mejor me va a forzar a invertir en educación, ¿no? Si yo tengo un nuevo sistema para medir tiempos de traslado, pues a lo mejor voy a tener que entrenar a una persona que venga y maneje sus sistemas, y eso va a desencadenar ciertas acciones, ¿no? Entonces sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias. Humberto, ¿no? Bueno, pues ya para ir cerrando mi aportación a esta pregunta sería, pues podemos seguir, así como Emilio sugirió hacer lo que está haciendo China, yo sugeriría hacer lo que hizo Singapur: meritocracia, pragmatismo y honestidad, ¿verdad? Y esa es la fórmula para ir tratando de que sí seamos más competitivos y podamos pues hacer de este país lo que realmente tiene el potencial de ser, ¿verdad? Agradezco mucho a mis compañeros y espero que haya resultado interesante este panel para ustedes. Muchas gracias a todos. Vamos a ofrecerle un fuerte aplauso a nuestros panelistas: Emilio Cadena de Prodensa, Edward Hape de Averit, nuestro moderador Manuel Faría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Augusto Canales de AR Canales y Humberto Treviño de Texas DOT. Vamos a entregarles unos reconocimientos y por supuesto también el reconocimiento de la audiencia con un fuerte aplauso. Un tema que sin duda está en tendencia: México, Estados Unidos en la encrucijada del TEMEC.